Muy buenos días. Martes, Marcos capítulo 14, versículo 10 al 21. Leemos así en la palabra de Dios. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero, y Judas comenzó a buscar una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entre, decid al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento en el que he de comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará en la parte alta un gran aposento ya dispuesto. Haced allí los preparativos para nosotros. Fueron sus discípulos, entraron en la ciudad, hallaron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, vino Jesús con los 12, se sentaron a la mesa, y mientras comían les dijo: con certeza os digo que uno de vosotros que está comiendo conmigo me va a entregar. Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarle uno tras otro: ¿acaso seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él le respondió: uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre se va tal como está escrito en él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas siempre es nombrado en último lugar en las listas de los discípulos. Le queda para siempre el rótulo en el que entregó al Señor, la obra más baja y vil en toda la historia de la humanidad. Por el significado de su nombre, que es hermoso, que significa Jehová dirige, o hay otros que sugieren objeto de alabanza, sabemos que sus padres vieron en él un potencial especial. Fue llamado por Dios, quien puso su mano sobre él, derramando su gracia y concediéndole una oportunidad extraordinaria junto a Jesús. Pero llegó a ser el traidor, dice el evangelista Lucas. No era una cualidad de su carácter, sino que fue algo progresivo, resultado de su egoísmo. Por los detalles que encontramos en diversos lugares del relato evangélico, sabemos que la causa de su vida era el yo. Judas vivía para Judas. Jesús le dio la tarea de administrar los bienes del grupo, una muestra de confianza y una oportunidad para un ministerio más amplio y fructífero, pero en su hipocresía utilizó esto en favor de sí mismo, robando aquello que no le pertenecía. Entre Marcos 14, 17 y 18 hay detalles del lavado de los pies y la lección de humildad que Juan describe en el capítulo 13, versículos 1 al 20. Después de esa lección, Jesús se afligió profundamente y anunció que uno de los discípulos era el traidor. Este anuncio dejó perplejos a todos los discípulos, a excepción de Judas, quien sabía que Jesús estaba hablando de él. Hasta el mismo fin, Jesús ocultó a los demás discípulos la identidad del traidor, porque quería dar a Judas toda oportunidad de arrepentirse de su pecado. Incluso hasta lavó los pies a Judas. Si Pedro hubiese sabido la verdad en cuanto a Judas, a lo mejor se habría sentido tentado a matarlo. Algunos tratan de defender a Judas, diciendo que traicionó a Jesús para obligarlo a revelar su poder y establecer el reino judío. Otros dicen que Judas no fue nada más que un siervo que obedientemente cumplió la palabra de Dios. Bueno, yo no sé qué puedas tú estar pensando de Judas. Hace unos meses atrás vi a una persona con una
remera, una camiseta colocada con el nombre Judas escrito aquí en el pecho. Al día de hoy me lamento no haberme detenido para preguntarle, ¿por qué usas ese nombre? ¿Te enorgulleces de él? ¿Te identificas con él? Obviamente un cristiano, nacido de nuevo, jamás se colocaría ese rótulo de aquel que vendió a su Señor. Para ponerse ese rótulo, evidentemente Jesús no es el Señor de esa vida. Judas no fue ni un mártir, ni un autómata. Fue un ser humano responsable que tomó sus propias decisiones, pero que al hacerlo cumplió la palabra de Dios. No debemos hacer de él ni un héroe. Después de todo, alguien tenía que traicionar a Jesús. Ni una víctima impotente de una predeterminación despiadada. Judas se perdió por la misma razón que se pierden millones y millones de personas hoy. No se arrepintió de sus pecados, ni creyó en Jesucristo. Si nunca has nacido de nuevo, un día desearás no haber nacido. Por eso el mensaje del Evangelio llega a tu vida, a tu corazón, la proclama, sigue siendo vigente. Hoy es tiempo oportuno, hoy es el día de salvación. Dice la Biblia en Juan capítulo 3 que Jesús no vino a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Crees? ¿Crees en Jesús? Te invitamos a hacerlo en esta hora, en este momento. Pon tu confianza en Jesucristo. Recíbele como tu Salvador personal. Fue una gran alegría para los principales sacerdotes saber que alguien del grupo íntimo de Jesús les facilitaría la manera de apresarle cuando la multitud no lo supiera. Su oferta se centró en el hecho de que conocía suficientemente los hábitos de Jesús para así conseguir que fuera arrestado sin tener que esperar al final de la Pascua. Jesús da las instrucciones para la preparación de la Pascua. Y en los detalles del hombre con un cántaro de agua, no una mujer, que sería lo habitual en esa cultura, y del lugar preparado para comerla, se perciben acciones sobrenaturales. El Cordero Pascual era seleccionado el día 10 del mes de Nisán, entre marzo y abril para nosotros. Y debía ser examinado para ver que no tuviera defectos, y luego lo mataba en el día 14 del mes, de acuerdo a Éxodo 12, 3 al 6. El cordero tenía que ser sacrificado en los precintos del templo, y la cena se debía comer dentro de los límites de la ciudad de Jerusalén. Para los judíos, la fiesta pascual era el memorial de una victoria pasada. Pero Jesús instituiría una nueva cena que sería el recordatorio de su muerte. Pedro y Juan se preocuparon de la preparación de la cena. Esta información no la tenemos en Marcos. En Lucas 22:8, estos dos discípulos enviados nos dicen que fueron Pedro y Juan. No sería difícil ubicar al hombre llevando el cántaro de agua, porque eran las mujeres las que por lo general realizaban esa tarea. ¿Era el hombre que llevaba el cántaro el padre de Juan Marcos? ¿Comió Jesús la Pascua en un aposento alto en la casa de Juan Marcos? Estas son especulaciones fascinantes, pero no tenemos ninguna evidencia que pueda confirmarla. Sin embargo,
Sí sabemos que la casa de Juan Marcos fue un centro de compañerismo cristiano en Jerusalén, porque lo vamos a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 12 y versículo 12, cosa que hicimos la primera semana cuando repasamos la vida de este evangelista. De acuerdo con el cómputo judío del tiempo, la vigilia pascual empezaba a la puesta del sol. Se realizaba una comida ritual doméstica que recordaba la liberación de Egipto. Ante el anuncio de la traición, cada uno sospecha más de sí mismo que de los demás. Y al escudriñar sus conciencias, no encontraban allí la traición, pero la capacidad de traicionar que cada corazón alberga en los pliegues más profundos de su ser les hacía vacilar. Por eso creían más al Señor que a ellos mismos y preguntaban, ¿acaso soy yo? Antes que afirmar que no lo harían. Ninguno de los otros discípulos pensaba realmente ser el traidor porque sus preguntas implicaban una respuesta negativa. No soy yo, ¿verdad? No soy yo. Los hombres habían discutido con frecuencia sobre cuál de ellos sería el mayor, pero ahora los discípulos debatían cuál sería el más vil de todos. Para empeorar las cosas, Jesús dijo que el que lo traicionaría había comido el pan con él en la mesa. En el Oriente, partir el pan con alguien quería decir entrar en un pacto de amistad y confianza mutua. Sería un acto de la traición más baja, partir el pan y luego traicionar al anfitrión. Sin embargo, aún esto era cumplimiento de la palabra de Dios. Lo podéis comprobar leyendo el Salmo 41, versículo 9. Judas estaba sentado en el lugar del honor, a la izquierda de nuestro Señor, mientras Juan estaba reclinado a su derecha. Capítulo 13, versículo 23 del Evangelio de Juan. Y cuando Jesús dio a Judas el pan mojado en la salsa de hierbas, fue un acto de gracia de su amigo para un invitado especial. Pero ni siquiera esto rompió el corazón de Judas, porque después de que tomó el bocado, Satanás tomó posesión de él. Judas salió del aposento alto para ir a hacer los arreglos finales para el arresto del Señor Jesús. Pero ni siquiera los discípulos en ese momento se dieron cuenta de la verdad sobre Judas. Y no sabrían la verdad sino hasta que lo encontraran más tarde en el huerto de Getsemaní. Después de que Judas salió de la escena, Jesús instituyó lo que los cristianos llaman comúnmente la cena del Señor. El corazón del ser humano esconde corrientes interiores de las que siempre debemos desconfiar. Aún así, Él nos ama. Mi oración escrita esta mañana. Amado Padre, cuán malo es el corazón humano, cuánta perversa maldad puede esconder. Señor, transforma nuestros corazones para que sean como el de Jesús, íntegros, firmes, fieles y fuertes en la gracia y la verdad. Que la lección de hoy nos humille para que no nos confiemos en nosotros mismos, sino en tu poder y en tu presencia en nosotros hoy. En tu nombre. Amén. Vuelvo a dejar con vosotros unas escenas de Play Biblia siguiendo las de ayer que nos van relatando las escenas de Betania. Manteneos bendecibles y Dios mediante nos reencontramos mañana en la buena voluntad del Señor.